Lo hemos venido hablando en los últimos días, de hecho nos ocupamos del tema hoy aquí en el programa, las armas. Las armas que son fáciles de conseguir en una feria de barrio. Las armas que porta cualquiera por la calle. Las armas que son usadas para robar un almacén, para evitar un robo o para vengar el robo de un gorro, como parecería que sucedió el domingo pasado, cuando un joven confiesa ante la justicia que se compró un revólver 38 en una feria porque el fin de semana anterior le habían robado un gorro. Y terminó asesinando a este otro joven de 16 años, Álvaro Froste. Gustavo Guidobono es responsable de la Asociación de Lucha para el Desarme Civil, una organización que se ocupa justamente de este tema. ¿Cómo le va, Guidobono? Buen día. Buen día, muchas gracias, buen día. ¿De qué se trata la actividad de la organización? Bueno, la actividad nuestra fundamentalmente es un grupo de ciudadanos que estamos trabajando desde hace mucho tiempo en la toma de conciencia de la problemática de la tenencia de armas en manos de civiles, con todas sus consecuencias, ¿no? O sea, es una línea de trabajo, de comunicación, de concientización que se viene manejando en muchas partes del mundo, yo diría que en todos los países del mundo, y coordinados a nivel diplomático por Naciones Unidas, donde hay mandatos específicos de que se debe trabajar en la no tenencia de armas por parte de civiles. Y en eso estamos. Este es un tema que acompaña al hombre desde hace muchísimos años. Hay visiones y visiones culturales muy distintas en varios países. En Uruguay estamos muy acostumbrados a ver las películas americanas donde el tema de las armas es un tema central para la sociedad, donde gran parte de la sociedad reclama el derecho a tener armas porque así está consagrado en la Carta Magna. Y en México, donde se arman plebiscitos para ver si son 2, 3 o 1. Sí, es muy cierto. 2, 3 o 1, ¿qué? Perdón. Armas por persona. Por persona. Yo recuerdo haber visto una película que, si no estoy equivocado, estaba basada en hechos reales, incluso, de una mujer cuyo marido había sido matado en un tiroteo y que impulsó en Estados Unidos que el Congreso aprobara una ley que exigía que los cargadores de las armas tuvieran, que pasaran de tener 10 balas a 8, porque su marido en ese tiroteo había sido matado con la bala número 10 que había sido disparada. Entonces ella argumentaba que disminuir el número de balas del cargador iba a salvar vidas. A ese nivel puede llegar la discusión sobre este tema. ¿Cuál es la realidad en Uruguay? Bueno, la realidad en Uruguay es cada vez peor. Vamos a ser conscientes de la problemática. Nosotros venimos diciendo hace muchos años, y para contemporizarlo en la época que el ministro Stilin era ministro del Interior, y fundamentalmente en la época que Daisy tomó el Ministerio del Interior. Desde ese momento se empezó a trabajar seriamente sobre el tema y la situación viene empeorando. Pero empeorando ¿en qué sentido? Y tenemos todos los números para poder comprobarlo. No es en la cantidad de armas en que ha empeorado la situación del Uruguay en los últimos 6, 7, 10 años. Porque de hecho nosotros, según estadísticas que marcaron en Presidencia de la República, en el Uruguay existe un arma cada 3 personas. Somos el país más armado de América Latina. Entonces, eso lo tenemos que tomar como una radiografía cuestionable o no. No puedo cuestionar un número que pone Presidencia de la República en su página, en el gobierno de Tabaré, y los números los dio el Ministerio del Interior con Daisy ministra. Por lo tanto, y Daisy siguió utilizando esa información. Esos números no existe ninguna encuesta, ninguna estadística oficial que lo pruebe. Nos agarramos de lo que el gobierno de turno lo puso en su momento y lo tomamos como válido, que son también los números que nosotros estamos manejando por otro lado. Con lo cual, tenemos un país armado. Es una radiografía. No necesitamos tener más armas. Ahora, lo que sí notamos que está empezando a aumentar sensiblemente en un porcentaje que no se daba antes es la voluntad de los ciudadanos de utilizar esas armas. A ver, ¿cómo es eso? La intención del ciudadano de utilizar su arma para defenderse por cuestiones de seguridad viene aumentando. Frente a la pregunta, ¿usted estaría dispuesto a utilizar o utilizaría el arma para defenderse en casos de? Eso viene aumentando de forma permanente. Y eso es el principal problema. Llevándolo al tema de salud pública, todos somos muy conscientes y somos cuidadosos con el mosquito del dengue y ponemos alarmas y titulares en los diarios cuando aparecen las larvas y las estrategias que hace el gobierno, lo que es correctísimo. Acá lo que está pasando es tenemos el mosquito de dengue en cada uno de nuestras casas,
Y lo que está también pasando es que estamos llegando al momento en el cual esa larva se convierte en mosquito. Y después que se convirtió en mosquito, es muy difícil combatirlo. Que es lo que nos vienen alertando organizaciones de la sociedad civil, colegas de América Latina, que nos dicen, cuidado uruguayo, cuidado Uruguay, trabajen en este tema, nosotros ya pasamos por eso, después que ustedes exploten la bolsa de dinamita sobre la que ustedes están sentados, la explosión es enorme. Y ahí tenemos que tener cuidado. A mí me asombraba ya cuando miraba un programa de televisión y hablaban sobre este tema, y se planteaba de que en determinado momento decían, prefiero estar en la cárcel y no en un cementerio. Por favor, y cuando decimos también de que el arma la compro en la calle, y es cierto, y cuando ese señor compró el arma en la feria, yo quisiera saber qué hizo el Ministerio del Interior para ver si llegó a encontrar a esa persona que está vendiendo las armas en la feria, porque eso no siguió la prensa investigando, y los invito a ustedes que sigan. A ver, ¿qué pasó? Ayer se dijo de que este señor compró el arma en la feria, muy bien, vamos al feriante, vamos al Ministerio del Interior. Señor, ¿qué hizo usted con este feriante? Porque ahí está la larva del mosquito. Claro. Entonces lo que nosotros pretendemos es que se vaya un poquito más a fondo, porque esto que pasó ayer va a volver a pasar, ¿no? Entonces, sí, dime. No, digo, va a volver a pasar, afirmo lo que usted dice. Aquí más temprano lo comentábamos, es increíble que se pueda comprar un arma, que alguien diga ante un juez, fui a la feria y compré un arma. Pero es tan increíble como que yo pueda agarrar el Gallito Luis y agarrar la sección armas y voy a comprar armas en manos de particulares. Sí. No tenemos que ir a la feria clandestino a buscar el arma. Basta que agarre el Gallito del domingo, busco en toda la decena de particulares que están vendiendo armas y voy a buscar una. Y sin embargo, ¿qué pasa contra eso? No pasa nada. Que en el Gallito Luis o en cualquier medio de comunicación se promocione la compra o la venta de armas por parte de armeros, están en todo su derecho, porque es un bien y es un comercio establecido, que toma todas sus precauciones antes de vender el arma. Porque el arma siempre sale blanca, no hay armas clandestinas en el Uruguay. Claro. De la fábrica salen con papeles y después de los papeles salen al mercado paralelo. Ahora, ¿cuál es la tendencia en el mundo? ¿Se puede hablar de una tendencia en cuanto a la legislación o depende mucho del país y la idiosincrasia? No, en el mundo está definida la tendencia por Naciones Unidas con mandatos que ha firmado el Uruguay para lo que hablábamos al principio, para el control y el registro de este tipo de comercialización. Nosotros estamos participando de hace 4 años en Naciones Unidas en la creación de un tratado de comercio, tratado de comercio de armas. Es un tratado donde se están fijando las reglas de juego, cómo se tienen que comerciar las armas, qué armas pueden llegar a qué público, qué armas pueden llegar al otro, cuáles son los cuidados que se deben tener, cuál es la numeración que se debe tener, etcétera, etcétera, y a quién se las pueden vender. Y está claramente mandado por Naciones Unidas a todos los gobiernos que lo han ratificado que se deben hacer acciones para el control y el desestímulo de la tenencia de armas por manos de civiles. En Uruguay no se está haciendo. En Uruguay eso es un mandato que tiene el país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene una comisión que tiene que trabajar sobre ese tema y que por falta de personal, cuando el embajador que estaba a cargo del tema lo trasladaron para París hace más de 3 años, no funciona más. Es una comisión donde están todos los actores, desde la aduana, pasando por Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Sociedad Civil, Ministerio de Ganadería y Agricultura, Poder Judicial, etcétera, donde empezamos a tomar entre todos el tema y empezamos a tomar acciones. Lamentablemente no se está haciendo nada de eso. Entonces, en Naciones Unidas nosotros decimos que cumplimos todo muy bien, firmamos, aprobamos todas las leyes, y en la interna nos empezamos a hacer trampas porque no tenemos gente, porque el Ministerio del Interior en su momento te dice que como no puede dar la seguridad, tampoco puede hacer una campaña de desestímulo de la tenencia de armas. En el mundo, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en América Latina estamos hablando, ¿no? En Bolivia se están haciendo campañas exitosísimas para el desestímulo de la tenencia de armas en manos de civiles. Y ellos tienen problemas muchos más serios que los nuestros. Sin embargo, a nivel nacional se desestimula el tema para que la gente, ciudadanos comunes y corrientes, devuelvan las armas
bajo el principio de que la seguridad la tiene que dar el gobierno público. El Ministerio del Interior es el que tiene que transmitir esa seguridad. ¿Cómo? Es un problema que tendrá que definirlo quien está al frente o el equipo que está haciendo. Lo que sí es claro es que la tendencia mundial, y miremos a Argentina, donde está teniendo un éxito magnífico en los últimos 4 o 5 años, es la entrega voluntaria de las armas para evitar ese tipo de problemas. Y ayer en el programa de televisión que también hablábamos, había un sociólogo que planteaba muy claramente las cosas, que aquí la responsabilidad de la tenencia de las armas y de lo que pasó en la semana pasada es del menor, estamos totalmente de acuerdo, pero también es de los padres de ese menor. O sea, es un problema de la sociedad que tenemos que estar trabajando en conjunto y de la agresividad que estamos empezando a tener. Entonces, una persona agresiva en un partido de fútbol, yo me puedo enojar, como bien decía Kessman hace un tiempo, y que se agarren a las piñas a la salida del estadio, está bien. Es una cuestión de que de reacción natural, de violencia natural de hombres que están jugando un partido. Pero, si uno de esos hombres tiene un arma, ojo al gol. Pero no lo entendí, entonces, ¿está bien o no está bien? ¿Qué cosa? Como usted citó a Kessman diciendo... Que yo me agarre a piñazos a la salida de un estadio porque estoy en la efervescencia de un partido de fútbol, es natural. No vamos a estar tampoco diciendo no me puedo agarrar a las piñas porque... No, pero decir por televisión está bien que se solucione este asunto a las piñas... Bueno, eso fue lo que... No, pero lo que plantearon el esquema es que ve como una cosa de hombres, planteaba Kessman, de que nos agarremos a las piñas. Lo que muestra un tema, volviendo al tema de la violencia, muestra un tema de que existe una violencia innata y dentro del esquema de... Eso no es un tema de hombres, es un tema de idiotas, agarrarse las piñas a la salida del estadio. Totalmente de acuerdo. Pero si a ese idiota, aparte de que se agarran a las piñas, le pongo un arma a uno de esos dos idiotas, entonces termino con que uno deja de ser idiota y va al cementerio y el otro va a la cana. Claro. Y entonces, si le pega una piña maldad y cae contra el cordón de la vereda, también, ¿eh? También. En ese caso sería homicidio culposo si le llega a pasar algo incluso. Bueno, ahí entraríamos a hablar de otro tipo de temas, ¿verdad? Pero apuntándonos al tema concreto de lo que es la tenencia de las armas, es preocupante, es muy preocupante, y cada vez está siendo más preocupante que estamos viendo con tolerancia que pasen este tipo de cosas, y quisiera saber qué es lo que está pasando por la mente de los chicos que eran compañeros del fallecido la semana pasada, porque alguno de ellos va a tener la posibilidad o las ganas de poder tomar una revancha o poder utilizar un arma, porque, seamos conscientes, los números dicen un arma cada 3 personas. El censo nos dirá, que empieza a partir de hoy, cuántas personas tenemos por familia, y estimamos que va a dar un 2 punto algo, casi un 3. Guido, bueno, aquí por año en Uruguay el Ejército Nacional, que es el que tiene el Registro Nacional de Armas, realiza una campaña de entrega voluntaria de armas una vez por año durante un mes. ¿Cómo evalúa esa campaña que viene llevando a cabo el Ejército por año? Nosotros con el Ejército lo organiza el Registro Nacional de Armas normalmente. Esa gente tiene todas las ganas, pero no tiene los recursos ni los medios y trabaja sola. Al Ejército le debemos reconocer el excelente registro que tiene sobre las armas. El servicio de registro de armas que tenemos en Uruguay es el mejor de América y lo viene manteniendo el Ejército muy bien, y así como decimos eso, también le decimos, y ellos lo han reconocido, que el éxito es casi nulo en la entrega voluntaria de las armas. ¿Por qué? Porque esto no se hace solo, esto se hace para que en el mundo, no lo estamos diciendo nosotros, todas, el 100% de las entregas voluntarias de las campañas se hacen con acciones que van desde el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y la sociedad civil. Siempre participa la sociedad civil, siempre participa el Ministerio del Interior y siempre el Ministerio de la Economía. Aquí el único que lo está haciendo es el Ministerio de Defensa, sin recursos, entonces dice, bueno, hace una campaña con sus medidas y ¿qué recoge? Nada. En cantidades no existe lo que se está recogiendo. Y lo que se está destruyendo normalmente son aquellas armas que ya cumplen un ciclo, que salen del Poder Judicial porque fueron decomisadas, o las destrucciones que hace la policía, como hizo en la última, que se destruyeron una cantidad de armas, pero fueron porque la policía compró nuevas, o el ejército compró nuevas, y destroza las viejas. Pero eso no es un fruto de una acción, de un desarme o de una concientización ciudadana de que las armas no las debemos tener. Pero también seamos conscientes que yo no le puedo pedir a la gente que se desarme cuando por ahora siente una sensación de inseguridad tremenda, y una de las formas de garantizarse la seguridad es tener un arma en su casa o en el auto.
Entonces hay que trabajar por muchos lados.